Ok, listo. Vamos entonces, hermano, un voluntario que se lea, por favor, Mateo 12, 48 al 50. Mientras tanto, lee, primero ora, por favor, para que el Señor nos dirija. Mateo 12, 48 al 50 y Marcos 3, 33 al 35. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día. Te pedimos que el equipo nos acompañe, Señor, que el internet también nos acompañe. Y te pedimos que tú nos dirijas, Señor. Solo tú tienes la dirección, tú tienes el poder, el que puede hacer lo que nadie puede hacer, Señor. Al estudiar esta parte de tu palabra, tú seas el que nos hable y nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón para hacer tu obra. En Jesús, amén. Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Marcos 3, 33 al 35, por favor. Él respondió: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. 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 Muy bien. Ok, en el día de hoy vamos a ver Mateo 12, 46 al 50, Marcos 3, 31 al 35, Lucas 8, 19 al 21. Y además le estoy mandando el link de un video que se titula, El Joel, de la doctora Elizabeth Talbot. Se titula, Ruth. Se titula Ruth, pero ahí explica quién es el Joel. El Joel. O Goel. ¿Quién es el Goel? Vamos a ver nuestro pensamiento clave para el día de hoy. Bien, vamos a darle lectura. No me atrevo a compartir pantalla porque el audio me está dando problemas. Así que vamos a compartirla. Vamos a darle lectura. Dice, los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar las pruebas de la vida. ¿Quiénes? Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal
no son dejados huérfanos para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Amén. Amén. Gracias. Los que reciben, Él los recibe como miembros de la familia celestial. Los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos el primer retrato de Jesús que vemos hoy. Si usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no solo no somos dejados huérfanos para enfrentar las pruebas de esta vida, en una acción que quizás no entendemos, pero que sabemos que si en el mundo existe la adopción, en el mundo celestial, pues también existe la adopción. Amén. El Padre, por la recomendación de su unigénito, en otras palabras, por la recomendación del único igual a Él, que es Jesús, quien recibió de nosotros por el Espíritu Santo nuestra persona como aquel que buscaba un Salvador. Él nos recibe y se convierte en nuestro Salvador. Es Él el que le dice al Padre, mía sangre, Padre, mía sangre. Y esa acción, esa sola palabra, mía sangre, nos convierte al Padre en nuestro Abba Padre, o sea, en nuestro papito. Amén. Es un trabajo en equipo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos convence de la verdad, que Cristo es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. El Espíritu Santo nos conlleva a la verdad. La verdad nos lleva al Padre. Él dice, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y cuando estamos delante del Padre, el Padre pregunta, pero dime, hijo. Y el hijo responde, mía sangre, Padre, y menciona nuestro nombre. En ese momento somos adoptados por el Padre como hijos suyos. Dice, son sus pequeñitos caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera a lo humano. Página 294, párrafo 1. Es interesante ver cómo esta acción de adopción se realiza, hermanos. Usted y yo éramos hijos huérfanos. Huérfanos totalmente. Sin padres. Y el hijo nos presenta ante el Padre y le dice al Padre, adóptalo, este es mi hermano menor. Amén. ¿Cuáles fueron los informes que recibieron los hijos de José sobre la obra de Jesús? Esta es nuestra primera pregunta. ¿Cómo sintieron los hijos de José? ¿Cómo se sintieron los hijos de José sobre estos informes?
¿A qué conclusión llegaron y qué decidieron hacer? Bueno, esta es una pregunta que está dividida en 3 partes. La respuesta está en el párrafo, en la página 288, párrafo 1 y 2, y empieza con los hijos de José. ¿La encontraron? Sí. Los hijos de José. ¿Puede leer el párrafo, hermano? Que termina con la palabra, con la frase ser más prudente. Ser más prudente. Ajá. Dice, los hijos de José deseaban mucho de tener simpatía con Jesús en su obra. Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía. Ahora tengo distaban de tener mucha simpatía con la obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. Oían que pasaban noches enteras en oración, que durante el día los rodeaba grandes compañías de gente, que no tomaba tiempo siquiera, y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud, pero con los fariseos y algunos tenían que su razón estuviera vacilando. Ajá. ¿Hasta ahí, hermano? No, hasta donde dice... Sus hermanos oyeron. Ajá. Siga, hermana. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de las acusaciones, de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así. Indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadir a ser más prudentes. Bien. Bien, mis hermanos, ¿cuáles fueron los informes que recibieron los hijos de José sobre la casa de José? ¿Cómo se sintieron los hijos de José sobre estos informes? ¿Y a qué conclusión llegaron? Sentían el oprobio. Ajá. Y se reportaba su relación con Jesús. Sentían agudamente el oprobio. Dice, oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud hacia los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Cuando la hermana escribe que su razón estuviese vacilando, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir que su razón estuviese vacilando? Estaba perdiendo la razón. Que estaba perdiendo la razón. Más claro. Como decimos vulgarmente, se estaba volviendo loco. Exactamente, hermana. Usted lo ha dicho y eso es exactamente lo que los hermanos de José, de Jesús, estaban entendiendo. Entonces, ¿cómo se sintieron ellos? Si ese era el cuadro, ese era el informe que ellos tenían. ¿Cómo se sintieron ellos? Dice que sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el espíritu de Satanás.
sentían agudamente el oprobio que les acarreaba su relación con Jesús. O sea, yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que un familiar suyo lo rechaza porque usted ya no es de la misma religión que él. Sí. Y tienen reuniones familiares y no lo invitan porque usted pues ya no pertenece, ha dejado de pertenecer o ha dejado de creer en lo que la familia cree. ¿Eh? Sí, yo he escuchado mucho de eso. Hablemos un poquito de esto, hermano. O sea, estamos hablando de la familia, que la familia de Jesús está rechazando a Jesús y lo están tildando de loco. Pregunto, ¿no les ha ocurrido a ustedes en carne propia algo parecido cuando se trata de cómo lo trata o cómo lo trataba su familia cuando usted decidió cambiar de religión? Sí. Lo veo, hermano, lo veo igual en nuestros días, porque aquí hay algo interesante al final dice, no podían explicar su actitud para con los fariseos, lo que quiere decir que los hermanos de Jesús estaban a favor de los fariseos, Correcto. ¿verdad? Hoy en día sabemos que hay pastores populares que no son de nuestra organización y son tan populares que yo creo que hasta cierto punto, por lo menos ese, no sé si a usted le llamó la atención eso, si No mi pueblo se humillara. no mencionamos nombres. No, nombres no, nada más y por eso digo pastores, ¿verdad? No mencionamos nombres, pero no sé si a usted le sonó mucho el texto ese de que si mi pueblo se humillara, dice, hoy leíamos el libro de Isaías, ¿verdad? Donde Dios nos manda a escondernos un poquito hasta que pase su ira. ¿Sabe? Todas las cosas en el mundo se tienen que dar. Y así como en aquel entonces Jesús, ¿verdad? Tenía que predicar su verdad y no calaba con el error. Hoy en día nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, porque eso sí es verdad. No podemos llegar porque, bueno, yo creo que hay que guardar el sábado y decirle a la gente que se va a perder porque no guarda el sábado. Eso tiene su tiempo, tiene su momento, cuando nosotros podemos decirle a una persona eso, porque hay que hacerlo. Pero cuando una persona no conoce del sábado, tenemos que llegar con amor, ¿verdad? Y Jesús es experto llegando de esa manera. Pero nuestra conveniencia automáticamente nos va a llevar a la parte opuesta de la verdad. Y eso era lo que le sucedía a los hermanastros de Jesús, ¿verdad? Ellos su conveniencia, su actitud hacia las cosas correctas, no querían aceptarla. Y yo creo que nosotros vivimos eso hoy con nuestra familia, ¿ves? Porque no es que no entiendan, sí entienden, pero ¿sabe? Yo por lo menos tengo familias que mandan una salsa cristiana. Yo digo, bueno, señor, no hay que ser teólogo y nada para entender que esto no está correcto. ¿Ves? Entonces, eso mismo le sucedió a Jesús y también nos está sucediendo a nosotros con nuestra familia de sangre, porque yo creo que todo adventista vive eso, ¿verdad? Ya nosotros nos entramos usted ayer tocaba, bueno, ahorita está hablando de días familiares, pues nosotros no entramos en esas partes porque sí hay una actitud que Dios ha cambiado dentro de nosotros y no nos sentimos bien, donde hay esa estridencia de sonido. Yo no sé quién yo le hablaba que en los seminarios que me dieron antes de trabajar en la ampliación del canal me hablaban de la cantidad de decibeles que el oído humano puede percibir. Y hoy en día nosotros vemos que este mundo vive de esa manera, ¿verdad? Así que, ¿dónde está puesta nuestra conveniencia? Es lo que va a hacer el cambio en nuestra vida. Si nosotros, aunque nosotros sabemos que nuestra conveniencia debe ser Cristo por amor y no porque si doy, Él me va a dar prosperidad, entonces estamos mal direccionados y tenemos que pedirle a Él que nos direccione nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Bien. ¿A qué conclusión llegaron y qué decidieron hacer?
¿A qué conclusión llegaron y qué decidieron hacer? Dice, sabían que tumulto habían creado antes. Sentían agudamente el oprobio que les acarreaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos, los había desmascarado. Escuchen, llegaron a la conclusión de que se le debía disuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. ¿A qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que a través de la madre, quizás Jesús era muy amoroso con su mamá y ellos lo sabían. A través de la mamá, por amor a su madre, Jesús dejara la misión que estaba cumpliendo. Sí, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Persuadirlo, hacerlo desistir de lo que estaba haciendo. Pero ahí hay una palabra, la palabra persuadir me gusta, pero me impresiona más la palabra ajá. Me impresiona más la palabra obligar, hermano. Obligar. Y conozco de familias que le han quitado a los hijos todos los beneficios que la familia le brinda por cambiarse de religión. Por haber decidido a Cristo, le han quitado hasta el apellido. Ya tú no eres más hijo de esta familia. Te vas y no regreses. Si tú decides seguir a Cristo, ese es tu problema. Tú no eres más miembro de esta familia. Vamos a la segunda pregunta porque no me quiero emocionar. Se me olvida que estoy contra el reloj con este. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la amarga copa que Jesús bebió por nosotros y que también fue una sombra sobre su vida terrenal? La página 292, el párrafo 4 empieza con ¿qué apoyo habría? ¿Qué apoyo habría? El primero que llega puede empezar a leerla. ¿Cómo es? Página 292, párrafo 4, empieza con ¿qué apoyo habría? ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiera creído en él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con él en el hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que él bebió por nosotros. Bien, mis hermanos. El rechazo. A veces nosotros nos concentramos solamente en las últimas 12 horas de Jesús debido a cierta película que alguien hizo. Y usted nada más que escucha a la gente hablar de que Jesús sufrió en la cruz. No, mis hermanos, Jesús no sufrió en la cruz. Jesús terminó de sufrir en la cruz. ¿Aló? Amén. Jesús vino sufriendo desde que estaba en el vientre de su madre, viene sufriendo.
Usted sabe lo que es crecer en una familia donde tus hermanos te tildan de loco. Por cierto, ese era mi apodo cuando yo era niño. Porque a mí se me ocurrían unas cosas y se me siguen ocurriendo. Yo siempre he tenido una visión diferente al resto del mundo de cómo es la vida. Y bueno, eso me llevó a que me tildaran el loco. Y aún en la iglesia he hecho algunas locuras, como la de decidir que el presidente de los adventistas a nivel mundial fuera el que nos casara. ¡Qué locura! Usted está loco, hermano Moreno. ¿Cómo así? Que el presidente los va a casar. Usted está loco. Pero, hermano, doy la honra y la gloria a Dios que el presidente también entró en la locura de Moreno. Y en una reunión de 4.500 personas en el Centro de Convenciones Atlapa, el 19 de febrero de 1984, el Señor unió a este humilde y feo con la mujer más bella que yo he conocido y que todavía me acompaña en mis locuras. Hay cosas, queridos hermanos, que Dios le pone en su cabeza y que a usted le parecen locura y que al mundo le parecerán locura. Pero Jesús vivió en un mundo de locos, porque a él lo tildaron de loco. Y Pablo dice que el evangelio es para ¿quiénes? Para los locos. Para los extraterrestres, por supuesto, para los extraterrestres. Esto no es para gente cuerda. La gente común y corriente no entiende lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Cómo es posible que tú vas a renunciar a tu trabajo por Cristo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que tú vas a cambiar de profesión, de carrera por Cristo? No puede ser. Explícame eso. Jesús sufrió, hermano. Jesús sufrió desde su nacimiento. Sufrió el rechazo. Amén. 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 Pregunta 3. ¿Cómo trataban a Jesús y qué opinión tenían sus hermanos de él? Ahí mismo, el mismo párrafo, el siguiente, la misma página, la siguiente párrafo, ¿por quién lo lee? El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio y le resultaba muy doloroso en su hogar porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas. Cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Correcto. Consideraban que él necesitaba de sus consejos. Le juzgaban desde su punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como represor de sus pecados. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle y les parecía que ya le habían dado bastante. Bueno. Miren ustedes esto, hermano. Aquí está, en este párrafo está más claro que en el anterior. En el anterior, ¿se acuerdan qué palabra usó en el anterior? En el párrafo donde decía que como que estaba perdiendo la razón. Persuadido. Persuadido. No, su razón divagaba. Pero acá ya está más claro, hermana Eneida, así que no se sienta incómoda. Pero la hermana Elena G. White también usó la palabra loco.
Los locos somos más. Los locos son, vamos a dejarlo ahí. En este caso no somos tantos. Le juzgaban desde su punto de vista que él necesitaba de sus consejos. Mire usted, los mosquitos echaban flit. Ya la peste. ¿No le parece curioso? Oye, yo tengo, esto sabe que esto me recuerda a algunas reuniones Zoom donde yo he participado y los organizadores de la reunión traen a un experto en el tema, que digamos que el tema es sobre nutrición, y traen a un nutricionista, una persona experta estudiada en nutrición, y que es adventista, sigue las reglas de la iglesia en cuanto a la reforma pro salud, y el experto está hablando, ¿ve? Pero uno de los invitados, que fue invitado a escuchar, levanta la mano, enciende su micrófono y él se toma la reunión. Wow. Él se toma la reunión. Y esto, hermano, a nosotros debe darnos una lección. ¿Ve? Nosotros debe darnos una lección. Los hermanos de Jesús eran mosquitos al lado de Jesús. Y ellos estaban echando flit. Bueno, pues. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como el reprensor de sus pecados. ¡Oh! A lo suyo vino. Y los suyos no le No recibieron. le recibieron. Vamos a la pregunta 4. La respuesta final de este primer bloque es, en resumen, sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con la misión divina. Entonces, a ver si lo digo bien, ¿a quién beneficiaba que Jesús olvidara su misión? Al grupo de ellos. No, pregunto otra vez. ¿A quién beneficiaba que Jesús olvidara el propósito de su misión? A Satanás. Claro, definitivamente. Entonces, si beneficiaba a Satanás, mi siguiente pregunta es, ¿quién estaba conduciendo a los hermanos de Jesús? Satanás. Vamos a la siguiente pregunta. Gracias por su respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. No se hable más. Ya, no se hable más. No se hable más. Pasemos a la siguiente pregunta. Nada. ¿Cree usted que Jesús comprende y se compadece de nosotros cuando tenemos problemas familiares? Repito, ¿cree usted que Jesús comprende y se compadece de nosotros cuando tenemos problemas familiares? ¿En dónde podemos hallar alivio? ¿En dónde podemos hallar alivio? La siguiente página, el párrafo comienza con, así mismo, con el Padre. El párrafo comienza con los que están, perdón. Termina con el Padre, los que están. Los que están, ahí estás, ahí mismo, nada más que mire la página que sigue, la página 293. Los que están llamados a sufrir por Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo, se compadece de ellos
y los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló, en la comunión con el Padre. Mis hermanos, ¿qué dice este párrafo? Quizás usted, como yo, vive en un hogar donde todos son adventistas del séptimo día. ¿Verdad que sí? ¿Aló? No se me duerman. Sí. Pero pertenece a una familia de sangre donde no todos son adventistas del séptimo día. Amén. Amén. Y si es así, si usted pertenece a una familia donde no todos creen en lo que usted cree, este párrafo le está hablando a usted. Este párrafo me está hablando a mí. Este párrafo me dice, los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa. Aquí donde dice en su propia casa, por favor, tradúzcalo, interprételo como en su propia familia. Porque puede ser que en su hogar, literalmente, ustedes todos sean adventistas, pero no en su familia. No es así en toda su familia. ¿Ve? Sufrimos cuando nuestros familiares no entienden el por qué nosotros actuamos de manera diferente. Y le pedimos a ellos que cambien, que busquen a Dios. El párrafo dice que podemos hallar consuelo en Jesús, que vivió el mismo problema. Exacto. Y alivio. ¿Por qué? Porque Jesús no solo sufrió en la cruz, sino a lo largo de todo su crecimiento, a lo largo de todo su desarrollo, en su propia casa, en su propio hogar, sufrió el rechazo, sufrió la persecución por lo que él creía. Y él halló consuelo en la comunión única con su Padre. Amén. Amén. Y nos invita a nosotros a que también hallemos consuelo en la comunión con el Padre. Amén. Amén. Bello, precioso, precioso. Avancemos un poquito más. ¿Qué ilustración hizo Jesús para explicar su relación con nosotros? La respuesta está en Levítico 25, 25, 47 al 49, Ruth 2:20. Pero ahí pueden ver también el video de la doctora Elizabeth Talbot. Pero para efecto de ahora mismo los invito a la página 294, párrafo 2. Empieza diciendo en las leyes dadas a Israel. Allí mismo se salta un párrafo y sigue el último párrafo de la página. En las leyes dadas a Israel, ¿lo vieron? Hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Amén. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo. El deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre y la madre, el hermano, el amigo o el amante,
es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Muy bien. Cristo, Ajá, muy bien, sigue. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hasta ahí. Muy bien. Esta explicación del Joel la van a ver en el video de la doctora Elizabeth Talbot al detalle, hermano. Por favor, vean el video. El video lleva por título Ruth, habla de Ruth. Y ahí le explica quién es el Goel. El pariente más cercano. Era una costumbre, era una parte de la regla del sistema que tenía el pueblo judío para evitar que las personas cuando perdían al que sostenía la familia quedaran en el abandono, sobre todo las mujeres, que fue el caso que nos presenta Ruth, quedaran en el abandono. Entonces, existía lo que se llamaba el Goel, que tenía que rescatar la familia, rescatar el que había quedado en el abandono. Y ese personaje era el pariente más cercano. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero yo soy el único adventista en mi familia. Y cuando usted es el único que cree y cree que lo que cree es verdad, usted necesita alguien con quien conversar, ¿sí o no? Amén. Bueno, ese alguien que viene a rescatarlo, que vino a rescatarme a mí en mis primeros días como adventista del séptimo día, me metí de lleno a leer la Biblia, a leer el deseado de toda la gente, a leer el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes y hechos de los apóstoles. Wow. Son 6 libros que en mis primeros años de adventista se convirtieron en mi Joel, en mi pariente más cercano, mi Goel. Allí encontraba alivio, allí encontraba paz. Leyendo estos libros encontraba tranquilidad. ¿Ve? Y pude superar esa etapa. Hoy día, gracias a Dios, mi familia me aceptan a mí y aceptan mi religión. Y cuando otras iglesias llegan a la casa de mi mamá a predicar la palabra de Dios, incluso dicen, aquí somos adventistas del séptimo día. Al estilo católico. Y han encontrado que esa respuesta ahuyenta a cualquier otra religión que quiera llegar. Claro. ¿Ve? También han aceptado que en reuniones familiares, pues, me invitan a tener la oración y eso es para mí victoria. ¿Ve? Amén. Eso es victoria. Mis hermanos, llegamos a la pregunta número 5. Ya la hermana leyó la respuesta. A la pregunta número 6, perdón. Ya la hermana leyó la respuesta. Y la pregunta es, ¿qué dice? Perdón, ¿dónde estoy? ¿Cómo podemos llegar a ser parientes? En otras palabras, hermanos o hermanas, e inclusive madre, dice, de Jesús. Porque eran los que estaban afuera, la madre y sus hermanos y hermanas. Mateo 12, 48 al 50, nos presenta la respuesta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo,
¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Esta es la parte que nunca leí. Esto que acabo de leer. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Créanme, señores, créanme, ustedes créanme lo que les estoy diciendo. He leído este versículo por mucho tiempo y no sé por qué mi mente no captaba que Jesús me señaló a mí. Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos. ¿Quiénes somos sus discípulos? Nosotros. Entonces Jesús nos señaló a nosotros, hermano. Yo digo amén. Amén. Cuando entiendo que Jesús me señaló a mí, ahora mi llanto, mi confusión se aclara. Jesús dijo, señalándome a mí, yo no sé si estoy explicándolo bien, pero así me siento. Señalándome a mí, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Aló? Amén. Señalándola a usted, Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Diga, señalándome a mí. Señalándome a mí. Señalándome a mí, dígalo. Señalándome a mí. Que el enemigo sepa que Jesús lo señaló a usted. Que el enemigo sepa que Jesús me señaló a mí. Oye, escúchame bien. Jesús me señaló a mí. Amén. Él me señaló a mí. Y hablando de mí, respondió, he aquí mi madre y mis hermanos. Y sigue diciendo Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y ese es mi hermana y mi madre. Amén. Amén. ¿Por qué Jesús me señaló a mí? Juan 15, 1 al 6. Porque Jesús me limpió de mis pecados. Primero de Juan 1:9. Porque yo confesé mis pecados. Por eso Él me señaló a mí y dice, este es mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿Aló? Amén. Hermano, no puede señalar Jesús al que no haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no se trata de ser miembro de iglesia. Se trata de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Aló? Amén. No se trata de vivir una vida conforme a las normas que dictamina el gobierno de turno. Se trata de hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Amén. Marcos también lo dice y dice casi exactamente lo mismo. Marcos 3, 33 al 35. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando, Mateo decía señalando, pero ahora Marcos dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Ahora Marcos involucra a todos los que estaban en derredor de Jesús. Pregunta, hermana, ¿está usted en derredor de Jesús, hermano? Amén. Mirando a todos los que estaban sentados alrededor de Jesús, alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, nuestro tiempo se ha acabado. Es tiempo de hacer el resumen de este capítulo.
Hoy tuvimos unos inconvenientes con el micrófono, pero gloria a Dios se resolvió. Vamos a concluir. Amado Dios, permite, oh Señor, que el resumen de este capítulo y como el análisis del mismo quede en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resumen del capítulo. Voy a intentar hacer algo a ver si ustedes y yo podemos gozarnos de este resumen en los últimos minutos que estamos acá. ¿Bien? Leo. Sí, señor. En las palabras dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Amén. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su cano. Ver Levítico 25, 25, 47 al 49 y Ruth 2:20. Así también, la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante. Es el Señor nuestro Salvador. Amén. Amén. Más cercano que cualquier familiar nuestro o amigo es el Señor nuestro Salvador. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu amante, ni tu amiga, por muy hermano que sea, te puede redimir. El único que nos puede. Amén. Amén. Isaías dice, no temas, dice el Señor, porque yo te redimí. Escucha, yo te redimí. ¿Puede decir usted, Jesús me redimió? Amén. Jesús me redimió. Amén. Amén. Te puse nombre. Mío eres tú. Oh, qué bueno. Mío eres tú. Porque en mis ojos fuiste de grande, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Amén. El Señor está dispuesto a mandar su ejército por Así mí. es. Bendito Amén. sea su nombre. Isaías 43, 1 y 4. Hermanos, este es el capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Amén. Quiera Dios que nunca se nos olvide que cuando Jesús respondió a esta pregunta, nos señaló y nos miró a nosotros. Amén. A nosotros, hermano. Esa es la parte linda que yo me quedo con eso. Me quedo con ese retrato. Jesús me mira como su hermano. Amén. Bendito sea Dios. Hermana Magali, usted tiene el honor de la oración final. Buen día, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los altos cielos, te agradecemos infinitamente por la vida y por la salud, por habernos protegido y cuidado durante la noche, por darnos esta oportunidad de realizar este devocional con el libro El Deseado de toda la gente, que tú puedas bendecir grandemente a cada uno de los hermanos presentes y aquellos que no estuvieron, mi Señor, que puedan proponerse en su corazón poder asistir cada mañana, Señor, a ese encuentro con Jesús. Te pedimos de manera especial que lo que hemos estudiado en el día de hoy, lo que hemos comprendido, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, que podamos compartir este mensaje con otras personas para que también puedan sentir el gozo de saber que Jesús nos acepta como sus hermanos,
porque nos presentas delante de su Padre como tal. Te pedimos, Dios, que tú le sigas bendiciendo a la hermana Rosita, al hermano José, para el tiempo que ellos están invirtiendo en preparar este material y que nosotros tengamos la gran oportunidad de estudiarlo y sobre todo que lo podamos compartir esto con otras personas. Te pedimos esto de manera muy especial, mi Señor, que nuestros aparatos puedan, lo que están usando, teléfono, computadora, ustedes lo puedan tener en buenas condiciones. Señor, ayúdanos a que los afanes de la vida no nos quiten el privilegio de estar en este devocional cada mañana, porque sabemos que a través de él vamos a conocer más a Jesús y el enemigo nos pone miles de cosas por hacer que nos distraen de tener esta gran oportunidad de acercarnos más a Jesús y de tener una verdadera relación con Él. Nuestros aparatos muchos están fallando porque el enemigo no desea que nosotros aprendamos, conozcamos a Jesús, conozcamos su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos nuestros aparatos para que usted nos los conserve y podamos estar conectados en todo momento, cada mañana, Señor, en este hermoso devocional. Que tu Espíritu Santo nos imparta la sabiduría necesaria y que el día de hoy nos capacite para tomar buenas decisiones en nuestras vidas, y la mejor decisión que podemos tener es tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. En tus manos de amor nos colocamos, que tus santos ángeles nos puedan cuidar y proteger en este día. En Jesús, amén. Amén. Mis queridos hermanos, gracias. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Hoy no hay foto tampoco. El tiempo se nos ha ido. No les voy a robar más tiempo a ustedes. Ya les quité 15 minutos de lo que les pedí. Y qué pena. Gracias. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias. El Señor bendiga al hermano Dulio, a la hermana Eneida, a la hermana Edilma, que ya se fue, y a la hermana Magali, que también se fue. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Chao. Chao, chao, Bueno. chao.